Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, bienvenidos. Como siempre nos da ese gusto de compartir con ustedes a esta hora de la mañana y continuar con nuestra programación, como siempre advirtiéndoles sobre la importancia que tiene acatar las recomendaciones y sobre todo también el buen juicio, como dicen nuestras madres, para poder saber y evitar el peligro, más aún con esta situación de lluvia que se presentará ya más de manera presencial en las próximas horas, ¿verdad? Debido a estos sistemas que van a estar predominando durante el fin de semana y especialmente en la zona costera de nuestro país. Así es que desde ya tenga muchísima, pero muchísima precaución si usted se desplaza por las zonas, por las carreteras y especialmente por aquellas zonas de alto riesgo. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida, como siempre. Ahí están, por ejemplo, las imágenes. Me gustaría, gracias al equipo de producción, ahí tenemos esta imagen satelital para que usted vea estos sistemas atmosféricos bien posicionados, especialmente en las zonas costeras de lo que representa Nicaragua, Guatemala y la parte de El Salvador. Ahí lo tiene usted muy bien situado. Son sistemas atmosféricos que estarán dejando bastante lluvia y lo cual podría provocar deslizamiento, inundaciones, Dios no quiera, y esto nos traiga ciertos problemas. Ya tenemos ciertos reportes de lluvias en algunos sectores de la capital y especialmente también del territorio nacional. Así es que desde ya la mejor advertencia para usted, que manténgase pendiente de la información que den las autoridades para evitar caer en cualquier inconveniente o no digamos en cualquier desgracia. Quiero saludar esta mañana a nuestros invitados, el doctor Nelson García. Gracias, doctor, buenos días, qué gusto tenerlo, verlo esta mañana y aceptar como siempre la invitación para compartir sus puntos de vista con nosotros. Es muy importante y es un privilegio estar en este programa que mantiene informado objetivamente a la nación. Muchísimas gracias. Doctor, también me acompaña Marvin Aguilar. Qué gusto, Marvin, como siempre. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, Ernesto. Un gusto, doctor, de verlo otra vez. Y a la audiencia, un saludo. Y aquí estamos. Así es. A Tania también, ¿no? A Tania también. Y el licenciado Valdivieso también, que creo que lo tenemos ahora por vía... Van a estar virtuales hoy. Sí, no quiso compartir contigo. Tiene miedo que le pase la gripe, de seguro. Sí, algo por el estilo. No, la viruela del mono. Tiene miedo de que le pase la viruela del mono. Exacto, sí. Licenciado Valdivieso, buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días a tus panelistas ahí en el estudio. Tania, un gusto saludarla. Gracias, Tania. También ya está lista ahí. Tania, buenos días. Tania nos tiene miedo desde hace tiempo. Sí, desde siempre. Desde siempre. Gracias, buen día a todos, a toda la audiencia, Ernesto, siempre haciéndome ahí. Sí. Ya casi. Está esperando que modifique acá el set para que sea más grande y ya en la incorporación. Bueno, ya pronto, así será, ya la vamos a tener acá. Bueno, qué bien, vamos desde luego al abordaje de temas importantes, hay mucha información en el país, pero yo creo que esto lo podemos enmarcar dentro de un balance ya cerca, está por cumplirse el tercer año de gobierno del presidente Nayib Bukele. Desde luego han habido aciertos y algunos desaciertos. Hacer una valoración también en el contexto de la situación de cómo ha venido a afectar la situación crítica mundial financiera. Hay un aspecto que creo que es importante que no podemos soslayar esta mañana y es que el día de ayer se conoció precisamente de una situación que podría impactar en la tasa, las tasas de referencia bancarias, especialmente por unas situaciones financieras que ha presentado la economía de los Estados Unidos. Esto podría elevar de alguna manera el costo de los préstamos que se tienen, las tasas de intereses, y eso es una situación bien que le están los economistas poniéndole muchísima atención. Pero son valores agregados que se dan en el contexto, desde luego, de esta situación. Viene la cumbre, por cierto, la cumbre de presidentes en Los Ángeles, California, va a ser la sede. En fin, son temas importantes. Balance de tercer año de gobierno. Tania, voy contigo para que nos des tus valoraciones y el resto tienen la palabra.
Gracias, Ernesto. Bueno, yo considero que la gente estaba esperando un cambio por el cual votaron de la forma en la que lo hicieron, por la cual incluso después, a través de la N, le concedieron el órgano legislativo al órgano ejecutivo prácticamente, y con ello pues todas las elecciones de funcionarios de segundo grado, y había un fin específico que la gente quería, y era cambiar las cosas o el estado de cosas en el que se había estado durante muchísimos años. Hay muchas quejas o hay muchas denuncias, llamémoslo así, en cuanto a las formas. Incluso nosotros en este panel hemos criticado mucho las formas en las que se han hecho las cosas, y se ha cuestionado que no se le entregó un cheque en blanco al gobierno. Sin embargo, yo decía la última vez que estuvimos acá, cada encuesta que otorga más del 90% o cerca del 90% al presidente Bukele nos dice todo lo contrario. Eso, es decir, que la gente, a pesar de las formas, o que la gente, los resultados son los que ven, a pesar de que votaron por una N y no por nombres en específico, que ahora cada diputado, por cierto, se está jugando su puesto en el futuro si quiere ser reelecto, porque ya la N ahora ya tiene nombres y tiene rostros. Pero entonces eso significa que lo que se está haciendo, a pesar que pueda considerarse que genere estrés o que en el futuro vayan a responder algunos funcionarios por actos actuales, está siendo aprobado y está siendo bien recibido por la gente, y eso significa que de alguna manera o que en alguna medida las cosas se han hecho, lo que se esperaba se ha hecho, y parece que se sigue haciendo. Es decir, no habíamos visto en mucho tiempo todo lo que está pasando con las pandillas actualmente, los periódicos que ahora pagan impuestos, podemos empezar a enunciar varias circunstancias que se han movido desde el Ejecutivo. Yo creo que a nadie le cabe duda de eso, y que la gente en su mayoría lo aprueba, a pesar de todo, de las formas que ya mencioné. Entonces eso significa que tenemos, quizás por primera vez en la historia de El Salvador, un presidente que se mantiene en las altas de aceptación de la mayoría de la población, porque al final, democracia para quién, ¿verdad? Si democracia es para la mayoría, pues entonces parece que El Salvador está bien en ese sentido, si las mayorías están satisfechas. Entonces yo creo que para lo que pusieron al presidente Bukele, se está cumpliendo en la medida de las expectativas que había en la población. Se quitó a las personas que ya no se quería que estuvieran. Habrán algunos que ya no se van a renovar definitivamente, pero creo que para lo que la gente lo puso en el gobierno, al presidente Bukele ya ha estado dirigiendo la forma que continúa generando satisfacción. Ok, doctor García. Muchas gracias. Sus valoraciones. Estamos ya cerca del cumplimiento de este tercer año de gobierno, ¿no? Sí, esta gobernabilidad pasa por altibajos en los que se perfilan claramente quienes están a favor de los intereses de las mayorías y quienes siguen enquistados en su necedad y egoísmo. A mí me preguntan a veces, mire, ¿y usted por qué apoya al gobierno? Y yo simplemente por las mismas y exactas razones de los que están en contra del gobierno. Porque los que están en contra del gobierno desean que el statu quo que hemos sufrido durante no solo 30 años, quizás más, se mantenga. Que las mismas fuerzas externas que dominaban el país lo sigan haciendo. Entonces, si le hacemos una radiografía rápidamente a lo que ha sucedido, es que al principio incluso trataron de minar todas las acciones que podían darle preeminencia, prestigio al nuevo gobierno. Eso lo que hizo fue incentivar la decisión de las mayorías para fortalecer las decisiones del gobierno. Esto aparejado a evidentes gestos de solidaridad humana, fundamentalmente, de las decisiones gubernamentales hacia el pueblo salvadoreño. Y en eso se cuenta toda esa prisa por hacer del Ministerio de Salud un responsable
serio de sus acciones en la época de la pandemia. También se liberó esa amanuensia internacional de que porque mamá de afuera nos decía lo que teníamos que hacer, eso era lo que teníamos que hacer. El país ha consolidado un perfil de independencia cuyo disgusto en otras áreas consiste en que el ejemplo siempre arrastra. Y es obvio que este país ha sentado principios ejemplares de independencia y de esperar mejores tiempos para el país a través de medidas audaces que como tales no dejan de ser riesgosas, ¿verdad? Y me refiero en este caso al famoso Bitcoin y a otros proyectos que están en la mesa de trabajo, de los cuales se perfila con gran importancia el proyecto del tren del Pacífico, que tiene coordinación con otros proyectos internacionales y que por lo tanto vitalizaría la economía de toda el área centroamericana y México incluso. De tal manera, claro, todo esto que es positivo para algunos es negativo para otros, porque en el momento en que se establezca ese tren, el sistema de transporte público sufrirá un grave deterioro. Pero al mismo tiempo, el pueblo, que es el verdaderamente factor de interés, se verá beneficiado. Y ahí me quedaría porque sería largo analizar esto. Bueno, de hecho, ha logrado establecer dentro de su análisis varios elementos que creo que van a ser puntos de discusión más adelante, ya para entrar en el debate. El licenciado Valdivieso también tiene aportes importantes esta mañana. Veámoslo, escuchémoslo. Bien, en primer lugar estamos frente al tercer año. Yo quisiera decir que parece que es un tiempo muy largo, pero la verdad es que 3 años es muy poco en política. Debo de empezar de decirte que la gente vota por el presidente Bukele, y hay que decirlo con esa proporcionalidad y diferenciar 2 momentos. Uno, lo que pasó en el 2019 y lo que pasó en el 2021, porque son 2 elecciones que aparentemente independientes, pero que inciden de una manera directa. Por ejemplo, hay que entender que el voto en El Salvador es un voto emocional, no es un voto racional. Y de ahí el error histórico que tiene la oposición de querer atacar bajo esa figura de la racionalidad. El voto sigue siendo aquí y en cualquier parte emocional. La gente vota por la emoción, vota por el sentimiento en ese momento. Segundo, creo que el presidente Bukele a su tercer año llega con unos índices de popularidad aceptables, pasa, dijéramos, a pesar de que normalmente el desgaste en sí en cada gobierno, ¿verdad?, cada vez tiende hacia una baja natural, porque el ejercicio en el poder desgasta. Es decir, hay decisiones que se toman y siempre tiende a haber un desgaste en la medida que el tiempo va pasando. Hay que entender que la gente deseaba un cambio de gobernabilidad. ¿En qué sentido? Quizás, como dicen muchos analistas, los astros se le han ido alineando al presidente. Uno, no tiene ninguna oposición. Y al no tener oposición, es decir, está jugando la cancha libremente, incluso hasta riesgoso lo veo en un momento determinado, porque no hay un contrapunto para poder seguir, dijéramos, en ese tipo de relaciones. Segundo, se aspiraba a que se pasara de una gobernabilidad comprada a una gobernabilidad pactada. ¿Por qué hago la diferencia? Porque es válido en todo hacer negociaciones, pero sobre la mesa. Y eso es lo que mucho se esperaba. La segunda situación que le favoreció, dijéramos, a todo el andamiaje del presidente es el hecho del hartazgo político que tenían las personas de los partidos en términos generales.
Es decir, ya había dado el tiempo suficiente para que cada uno pudiese de alguna manera plantear su situación. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos? Entra a su cuarto año, ¿verdad? Cualquier cambio que quiera hacer un gobierno lo puede hacer desde el año 0 hasta el cuarto año, porque ya del cuarto para allá la tradición ha sido que empieza a bajar. Ya no es el mismo presidente el que manda, ya los que quieran montarse, dijéramos, en salir en la foto y querer ser el próximo candidato, empiezan a tomar banderas y posiciones. Pero como nos ha demostrado este presidente, no sabemos si va a romper nuevamente un esquema. Estoy tratando de hacer un análisis histórico de lo que siempre ha venido pasando, y lo más importante, tiene toda la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa que ningún gobierno lo ha tenido. Entonces, no solo tiene la correlación de, dijéramos, de la gobernabilidad de 41 votos, sino que tiene también la gobernabilidad de los 56. Entonces, tiene la gobernabilidad, tiene la popularidad y no tiene oposición, pues el camino lo tiene más que aquí. Bueno, Marvin, veamos qué piensas tú. A la hora de analizar los 3 años de la administración Bukele, creo que tenemos que hablar de lo político, lo social y lo económico, que son como los 3 grandes, digamos, ejes que el país tiene dañado históricamente, y que cualquier gobierno que asuma tenía que atender eso. De alguna manera el doctor y Julio han abordado estos temas, pero habrá que como separarlos, ¿no? En lo político yo podría decir que lo que ha ocurrido en estos 3 años, utilizando estos términos antropológicos que están de moda por los enfrentamientos que han habido en Estados Unidos de los supremacistas blancos matando gente, lo que ha habido es el gran reemplazo, ¿no? La política en El Salvador hoy es distinta. Se le ha dicho a la clase política, a la vieja escuela, a las, digamos, a esa frase de los mismos de siempre, que tienen que renovarse de las formas de hacer política, ¿verdad? Forzosamente de cara a la población. Otra cosa es lo que pueda pasar debajo de la mesa, pero de cara a la población los discursos han cambiado. Es decir, los discursos más conservadores, vamos, ya no son tan populares. Tiene que volverse a replantear toda la oposición, digamos, un contenido, un discurso, una forma de hacer clic con la gente. Y eso tiene mucho que ver precisamente con la idea de que el presidente Bukele se vende con alguien como sin ideología de derecha ni de izquierda, ¿no? Sino una ideología que trataba de, digamos, de resolverle los problemas a la gente, ser efectivo. Lo que yo en su momento llamé ideología ciudadana, ¿no? En lo político también, además del gran reemplazo de las élites políticas, está la gran migración. Desaparece ya el voto duro, el llamado voto duro de que Arena y el FMLN siempre sacaban estos diputados, siempre podían intercambiarse el poder, porque había un voto duro de derecha y un voto duro de izquierda. Ese voto, pues ya no es voto duro de nadie, lo cual es un elemento muy interesante que va a demandar mejores candidatos, que va a demandar que los que están en el poder y quieran reelegirse tengan políticas que verdaderamente hayan beneficiado a la gente. En lo social, yo encontraría deudas, por ejemplo, lo de las pensiones. Es un tema que a mí en lo particular me preocupa, quizás no a ustedes, pero a mí sí, porque mi pensión parece ser que va a ser de $250 o $300, ya con, ¿cómo se llama? Al 75% de la nación no le van a dar nada. No le preocupa ese tema. Exacto, ¿verdad? Porque no les van a dar nada, nunca les han dado nada. No, porque no pueden aplicar, porque no están conceptuados. Claro. O sea, entiendo el punto. O sea, por eso, hay gente peor que yo, eso lo entiendo. No, pero ya que está tocando un problema pero social, esa es una deuda. ¿Por qué no hablamos del hambre y de los precios? No, mejor, claro. Espérenme, ya vamos a llegar a lo económico. En lo social está esa deuda, que él sabe que la tiene, ¿no? Y él la ha abordado, y no es que la ha evadido, pero la respuesta aún no llega. Esperemos que en el discurso del 1 de junio haya alguna luz sobre el tema de las pensiones. En lo social también está el tema de seguridad. Yo en lo personal he apoyado el tema del estado de excepción, porque me parece que es lo correcto que debe de hacerse para eliminar de una vez por todas este problema con
la fuerza que el Estado tiene y la legítima defensa que el Estado tiene que hacer de nuestros ciudadanos, de todos nosotros. Esperemos que esta línea siga de esa defensa de los derechos de la ciudadanía frente a pactos o acuerdos con las pandillas, ¿no? Esperemos que eso se haya terminado y que definitivamente el gobierno entre a trabajar a resolver este problema de la delincuencia. A esto hay que sumarle también, además de la represión, que este es el momento de la represión, hay que sumarle la prevención, la readaptación en los centros penales y la reinserción una vez que esta gente salga de las cárceles. Y en la parte económica es una tristeza histórica para este país, porque todos los grandes proyectos, doctor, en 200 años que se ha planteado este país, que nos dijeron siempre, hace un siglo nos decían que íbamos a hacer la Bélgica, después el Japón. Hoy Singapur. Después, la Suiza nunca llegamos. Sí, es que la Suiza es Costa Rica. Pero eso siempre, porque siempre lo hacemos los suizos. Ellos hicieron los suizos. Hay un estilo de hacer discursos de los políticos nuestros que siempre nos han dicho para allá vamos, pero parece ser que nunca logramos llegar a esos modelos que nos dicen. Sucedió con el añil, la expropiación de tierras a los indígenas, sucedió con la industrialización, sucedió con el café. Con la reforma agraria. Con la reforma agraria, todo. Y ahora el Bitcoin, que ha demostrado que no va a ser... el elemento último de la economía. No va a abrir el debate con todo. No va a ser, digamos, el motor que nos va a desarrollar económicamente. Eso hay que decirlo claramente. El Bitcoin no podrá ser a largo plazo, pero el país no necesita políticas a largo plazo. Tal vez Dinamarca, ¿verdad? Suecia, que tiene... las nuevas generaciones. ¿verdad? Pero el país necesita urgentemente una salida económica. Queda pendiente en el tema económico el planteamiento de la reactivación de la agricultura. Vuelvo a insistir en esto. La salida de este país es la agricultura y hay que invertirle a eso y volver a lo que se conoce como agricultura campesina. Tampoco para no cansar la tierra y explotarla. Abro el debate, tienen la palabra los cuatro. El gran problema es que en esta época ya pocos están interesados en poder ponerse a sudar de sol a sol en el campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen alternativas mucho más cómodas, como es la migración irregular y el estar siendo mantenidos también desde el extranjero. Hay que hacer rentable el campo. Entonces se han vuelto señoritos, los que antes eran hombres de callo y trabajo, señoritos mantenidos unos y otros acomodados a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Nadie quiere asolearse, como le dicen, sembrando. Y de paso son los marginados, ¿verdad? Porque los modos de vida han cambiado. Los que nunca se van a pensionar porque no están cotizando, etcétera, etcétera. Entonces, esa área es bien importante, pero hay otra área muy importante, que es la culturización de este país, ¿verdad? Porque si objetivamente pusiéramos un termómetro cultural a las horas del manejo en las calles, el termómetro revienta, ¿verdad? La otra cosa es... En la parte educativa se refiere. Entonces, ecológicamente, por ejemplo, no hay una política seria y efectiva y objetiva para que cada ciudadano esté comprometido con el mantenimiento ecológico, no solo dejando de tirar la basura en los tragantes y en las playas, sino estando obligado a presentar anualmente una constancia de haber sembrado un árbol en este país, por ejemplo. Entonces, van pasando los ministros de medio ambiente, pero se toleran las humazones. Aquí está prohibido fumar, pero usted en un momento que le pase un bus se aspira, le da cáncer, un monóxido. Bueno, el FONAES en la asamblea lo están eliminando y es el ente de recibir cooperación para medio ambiente y Canadá apoyaba muchísimo ese proyecto, entiendo. Sí, entonces otra cosa, los ruidos de las motocicletas, ¿verdad? Pasando por los pasajes, despertando enfermos, etcétera, etcétera. Todo esto que exige una coordinación seria y coercitiva, además, ¿verdad? Porque este país no entiende así, por favor. A la buena. Por la buena. ¿Por qué por la buena? Sí,
nosotros no estamos, es decir, desde el momento en el que aquí no respetamos, por ejemplo, algo tan simple como la señalización en la calle, que tiramos basura, que nos estacionamos en desde algo tan sencillo, pero que si salimos del país lo respetamos, eso significa que a las buenas no entendemos. No es falta de educación, es falta de cooperación, de empatía, de amor por el país. Es un tremendo egoísmo cuando vemos en horas pico todas las intersecciones importantes bloqueadas por aquellos inconscientes que ven que está el verde, que ya va amarillo y se quedan en medio de la calle. Sí. Eso es por poner un ejemplo, pero más allá de eso, pienso que lo que dice Marvin, sí necesitamos cosas urgentes, por supuesto, pero los planes también deben implementarse a largo plazo, porque si no vamos a seguir o a continuar en la dinámica de poner parques, continuar. Y creo que tiene que visualizarse también a largo plazo las resoluciones de los problemas del país. Por supuesto que tenemos que sentar las bases y ser justos. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y que esperamos que se mejoren. Sin embargo, no podemos nosotros, o sí podemos y debemos cuestionar las deudas sociales, como las menciona Marvin, pero no podemos hacerlo sin considerar que son deudas construidas en más de 30 años en este país. Es decir, los problemas que venimos arrastrando, que hemos construido tanta inseguridad, que hemos construido tanta indignidad en la vida de los salvadoreños, no se van a solucionar en 1, 2, 3, 4, ni siquiera en 5 o 10 años. Pero los salvadoreños debemos ser inteligentes y mirar si se están sentando las bases para que esto suceda a mediano o a largo plazo. Eso es lo que se debe evaluar. Exigir, por supuesto, pero considerando que tenemos 30 años más de 30 años de destrucción que no se van a resolver en 3 años. En esa medida, las políticas que se implementen, tenemos que evaluar cuál es la finalidad, porque uno se pregunta, después de una pandemia, después de una crisis de guerra mundial, realmente nosotros creo que las medidas que se han tomado han sido buenas y que hemos visto que a pesar y de la circunstancia económica o de la situación en la que nos encontramos, se continúan ejecutando obras, que uno a veces se pregunta, bueno, ¿de dónde sale el dinero, por ejemplo, para que tengamos un hospital para animalitos? Yo creo que eso hacía falta hace muchísimo tiempo en El Salvador, porque la violencia es un fenómeno en escalada. Nosotros comenzamos maltratando animalitos, luego maltratando niños, luego maltratando más personas, y entonces esa violencia va escalando hasta que se cometen delitos de otra naturaleza. Pero en términos generales, me parece que las políticas urgentes no deben desplazar completamente las políticas a largo plazo. Y allí vemos el tema de la seguridad. Pienso que se tiene que continuar con el régimen. Aquí muchos cuestionan, es que si se continúa con el régimen es inconstitucional. La verdad es que a nosotros nos han enseñado todas las salas anteriores y todo el comportamiento anterior, las bases que se han sentado nos indican que todo depende de la interpretación de la sala de turno, del contexto, de la coyuntura y de lo que definan las autoridades. Tiene la palabra, los veo bien callados. Bueno, al final vamos a irnos a una pausa. Yo quisiera echar como un tema sobre la óptica que abordó Marvin. En la parte política yo creo que lo que le hace falta bastante es el tema del diálogo con las demás fuerzas políticas del país. Pero ¿por qué no se da ese paso? Simplemente porque no se tiene la correlación para poder demandar ese diálogo. Sin embargo, eso debería ser el deber ser. Lo otro que a mí me parece, dijéramos, que tenemos que señalarlo, ¿verdad?, es la falta de formación política que tienen todos los partidos políticos. No hay formación en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque quedó demostrado que la parte ideológica ya está totalmente, dijéramos, superada. Ya la gente, ya el tema ideológico ya no acepta, ya no se sabe si es de izquierda o de derecha. Eso pasó a un segundo plano. Una de las grandes deudas que sí tiene es el tema de la movilidad. Este país está prácticamente inmovilizado en las horas pico. El estrés que maneja la sociedad es tan grande que en un momento determinado se puede traducir en una violencia que va más allá del simple señalamiento. Una persona que ande armada con este nivel de estrés que se maneja, los kamikazes que yo le llamo a los motociclistas, ¿verdad? Todos los que nos conducimos por aquí sabemos lo que estamos enfrentando todos los días. Restaurantes con 60 mesas y 2 estacionamientos. Colegios a media calle. Necesita urgentemente ordenamiento esta capital. En realidad, yo no comparto de una vez cuando dice es que habemos muchos carros, ¿sí?
Es posible que lo haya e incide, pero ese es un factor. Lo que yo no veo es presencia en las calles de la policía. Nadie poniendo orden. Sabemos que los chorros es un problema de todos los días. Vayan a ver cuántos policías hay. Mírenlo cuántos policías hay en este momento. Vemos esa cantidad de humo que tiran los buses. ¿Y quién dice algo por este tema? ¿Dónde están las revisiones técnicas vehiculares que se decían que era necesario para cada país? Esto creo que son las grandes deudas históricas que necesita de que se le ponga a tiempo. Y quiero cerrar con esto. Vea usted aquí el Boulevard El Hipódromo, ahí de la Capilla, una calle bellísima, bien señalizada. ¿Y cuál fue el gran resultado? Que se le fue a autorizar parqueos en la calle, parqueos, para que pudiesen tener acceso los negocios que están a la par, a cuenta de que los ciudadanos tenemos que sufrir por la falta de previsión de la gente. Si esa zona era residencial, no era una zona comercial, por lo tanto, ¿por qué tiene que pagar, dijéramos, el ciudadano por una situación que debe de ser de esa inversión? Okay. Entonces, en el tema de la movilidad, creemos que hay una gran deuda histórica. Vamos a ir a la Esas pausa. políticas para unos pocos. Y finalmente, solo quiero decir, hay que empezar muy claramente en una verdadera política poblacional. Este país demanda una política poblacional. ¿Qué va a hacer El Salvador en 25 años a este ritmo de crecimiento cuando se demande más infraestructura, más agua, más salud? Interesante. Eso, Hay mucho material para todo eso debatir tiene- aspectos. Voy a todo hacer la eso tiene pausa. una explicación antropológica Sí, cuando regresemos. Cuando regresemos. Le sugiero tomarse el tiempo prudencial de máximo 2 minutos para poder generar el debate, ¿verdad? No, Creo que que no sí. somos mandrake tampoco para que en 2 minutos. ¿Cómo? ¿Que no es mandrake? Para... Yo para no interrumpirlo, va, pues, Así es, después sí. dicen que no los dejo hablar. Sí, la famosa palabra de mandrake del licenciado Valdivieso. Marvin. Vámonos a la pues pausa sí. y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos esta mañana con el análisis. Balvin. Hay una explicación antropológica a lo que han señalado usted, lo de la conducción y todos los colegas aquí sobre el tema del tráfico. Y es precisamente que los salvadoreños se sienten frustrados de su país, ¿verdad? El problema económico de no encontrar trabajo y de que el dinero no alcance a fin de mes para la mayoría de la población hace que la gente se vuelva agresiva. Y lo manifiestan en el tráfico, lo manifiestan en las relaciones interpersonales, lo manifiestan en la violencia contra animales. En la salud, se hacen Exactamente. hipertensos. Entonces, sigue pendiente en este caso una reforma educativa que aborde esos temas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas el caso del aumento de intereses que puede provocar... La subida de tasa de intereses. Exactamente, y que puede provocar una en situación los préstamos económica de Estados Unidos y la Exactamente. repercusión que va a tener Por en la el encarecimiento moneda, del costo por la de la moneda moneda. que tenemos Exacto, nosotros, es que es otro el dólar. elemento importante. Entonces, la gente, el salvadoreño, tiene algo que se llama propensión marginal al consumo. Si no gasta, no se siente importante. Por eso es que algunos negocios de baratijas, ¿verdad? Ujú. Son un Tienen éxito. éxito, claro, O sea, claro, tienen claro. un éxito Claro, porque claro. Con poco dinero Claro. puedes ahogar esa propensión. Exactamente. Entonces, el problema es de educación financiera. ¿Vea? El problema es de sentir que usted satisface sus necesidades básicas. Y en la medida que usted sepa que puede trabajar y generarse más ingresos, va a poder comprar lo que usted quiera. Bueno, esa es parte, ¿Verdad? ¿verdad? Entonces, esa frustración que el modelo económico, que ojo, que nadie quiere meterse a tocar el modelo económico, ¿va? También no hay una propuesta de, y no estoy hablando de que nos pasemos del capitalismo al comunismo, ¿va? Pero es que lo que pasa es que en este sistema económico que tenemos, que se ha instalado en el mundo, no solo es exclusividad del país, usted ya no es ciudadano. Usted es consumidor. Es correcto. Y por lo tanto, lo ven como consumidor. Entonces, no me interesa si usted está bien, me interesa que usted me compre a mí y consuma. No, para eso, existe ¿verdad? todo un esquema, como las agencias de publicidad que combinan a la persona. Y que va a sonar marxista, ¿va? Pero que no lo es, que es lo que decía Julio,
que es lo de políticas poblacionales. Es que entre más gente haya es mejor para el sistema económico. Y para el comunismo también. Exactamente. No, ¿qué la acaso palabra es también, mejor. ahí tienen Entonces, micrófono abierto. entonces la pregunta que hay que hacerse antes de que los colegas hablen es: ¿y qué rol debería de jugar el Estado en todo esto? O sea, debe de plantearse las élites políticas hacer, por ejemplo, lo que dice la Constitución, la propiedad privada en función social. Deberíamos de definir qué es eso, o quitamos ese artículo, ¿verdad? Porque nunca se ha definido qué es eso. Políticas poblacionales, el 118, yo creo que aquí podemos llegar a un consenso de que la educación sexual en las escuelas debería de ser una prioridad de cualquier gobierno para evitar llegar a los abortos, evitar llegar a los abusos sexuales, llegar a evitar a matrimonios que no convienen y que generan violencia intrafamiliar. Entonces, pues sí, es que ese es el problema. Entonces, Bueno, pero nadie quiere hablar de eso. Una constitución que plantea un nuevo Estado social, ¿verdad? 118. Sí. Entonces, pero de repente se plantea una reforma constitucional que ya se desinfló, hasta la suya, que usted andaba también ahí promoviendo su versión, pero no la ha presentado. Entonces, resultó que la parte dogmática de la Constitución, que a mí me parecía, no sé si usted lo comparte, que a mí me parecía bien lo que se había propuesto por parte de la comisión del vicepresidente, se decide retirar para no entrar a confrontar con cuestiones ideológicas, religiosas y morales. El nuevo Estado social. Que nada le sirven al país. Bueno, Julio, por alusión. Después de la conferencia de mi querido después de la conferencia. Yo quiero apuntarle lo siguiente. Mire, en primer lugar, Pavlov, que es aquel ruso, sí. Iván. En sus experimentos dijo que el crecimiento poblacional iba a generar un estrés radical. Y ponía el ejemplo de los conejos metidos en una caja. 2 conejos en una caja se desplazan, tienen armonía. Cuando empiezan a multiplicarse y llegan a 100 conejos, los conejos se empiezan a devorar entre sí. Y este país está rebalsando de conejos, ¿verdad? Los vehículos no se manejan solos. Es que es la explosión demográfica a la que tantas veces hemos hecho referencia con Julio Valdivieso, porque en este país hay una maternidad irresponsable. No, aquí se habla solo de la paternidad irresponsable en cuanto que no pagan sus cuotas, etcétera, o que andan teniendo hijos por todos lados. Pero hasta tener hijos se ha vuelto un negocio en este país, a través de la Procuraduría y las demandas de las diferentes cuotas, ¿verdad? Aquí había que preguntarse si hay derecho a traer un niño al mundo si no se tiene con qué sostenerlo, con qué educarlo, con qué alimentarlo. Si es que son cosas de madurez humana, no es cuestión de racismo ni de discriminación. Usted habla de los conejos, le recomiendo que lea, porque yo sé que usted es un buen lector, el experimento 25, que se hizo con ratones, donde una sociedad, saca número, Julio. Una sociedad perfecta tiende a destruirse. Entonces, fíjese bien, lo bueno de Latinoamérica es que somos imperfectos y que podemos de alguna manera nosotros, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, poder tener una sociedad desarrollada sin necesidad de imitar al primer mundo. Recuérdeme de escribirle a Santa Claus que me le regale un programa especial a Marta. Ya lo tengo, en Pulso Ciudadano lo jueves. En Pulso Ciudadano ha hablado Julio y también en Ernesto López Radio. Julio. Bueno, después de la conferencia que hemos escuchado aquí, quisiera, el doctor hablaba de Iván Pavlov, que es el que hace la teoría de los reflejos condicionales en el ser humano. Sin embargo, yo sí creo una situación. Y es el hecho de que a la gente le interesan sus problemas del día a día. La gente no entra a conocer este tipo de valoraciones. La gente está viendo cómo va a hacer para comer hoy y quiere que las soluciones sean hoy, no mañana. Es decir, ellas están demandando cómo resolver sus problemas. Marvin, cuando tocó el tema de las pensiones, sí, pero
el 25% de la población. El 75% de la población sabe que jamás va a tener acceso a un tema de seguridad social. Sí, pero esa es la realidad a la cual te enfrentas. Que no sea lo más justo para el 25%, pero la mayoría dice, ¿y a mí para qué siguen hablando? Si a mí me va y me viene el tema de la pensión, porque jamás voy a ostentar o llegar a esa situación para lograr tener siquiera meridianamente un tema. Yo en cuanto sí he sido muy crítico y muy fuerte, es en el tema de que ningún gobierno hasta este momento ha tenido la voluntad política, por no decir el valor, para establecer una verdadera política poblacional. Además, cuando tú dijiste, Marvin, el hecho de que se garantiza la propiedad privada en función social, pero nadie ha definido en este país qué es la función social. Vamos a esperar a que la Sala de lo Constitucional defina qué es... de turno. La de turno, que define qué es la función social. Ahora esperamos la próxima. Sí, no, quizás, porque te voy a decir, aquí al final quien ha tenido o ha venido a gobernar ha sido la Sala de lo Constitucional. Y si eso lo podemos ver con todos los ejemplos. Si ustedes ven la sala del 2009 al 2019, cómo iba normando, que bajo el criterio de las líneas jurisprudenciales fueron marcando, hasta en lo electoral. Lo electoral se cambiaron reglas de juego a 2 meses de una elección. A ese nivel de injerencia se ha llegado. Entonces vamos a esperar a que la sala nos defina que se garantiza la propiedad privada en esa función social. ¿Por qué 245 hectáreas y no 50 o 60? Si todos esos elementos son los que en realidad estamos demandando. Y finalmente, yo sí creo que en el tema que Tania dejó planteada, como es el estado de excepción, creo que todos lo han tocado. Creo que yo me decantaría por un periodo más, pero modificándolo. ¿Modificándolo en qué sentido? En uno solo. Y es el hecho de que el plazo para tramitar no es el mismo 72 que 15 días. Por lo tanto, la fundamentación, la técnica legislativa, para lo cual debe de establecerse el nuevo decreto, tiene que estar más orientado y no una simple prórroga. Yo me decanto más por un decreto autónomo, porque las causas que originaron, dijéramos, el estado de excepción, por supuesto que ya no son las mismas, ya no están en este momento. Sí creo que procesalmente debería de evaluarse. Interesante. Le doy la palabra al doctor y a Tania cuando regresemos. Pausa, 7:17 minutos. Tania no ha hablado. Sí. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, doctor García y Tania tienen la palabra y de nuevo abierto el micrófono para debatir todos estos elementos. Yo quisiera decir algo sobre lo que dijo Marvin. Vamos a ver, Tania y luego el doctor. Perdón, Tania. Sobre lo que dijo Marvin, siempre hemos dicho en este panel, bueno, desde el panel juvenil también yo venía hablando de la política demográfica. En realidad necesitamos tener un control o que se establezca un control a futuro sobre la población, así también un censo de empleados públicos para que estemos conscientes también a cuántos empleados públicos tiene cada dependencia, en qué función, cuánto es su salario, etcétera. Pero nosotros como seres humanos nos hemos convertido como en el objetivo, en el target de todo empresario, de todo comercio, incluso de todo emprendedor. A nosotros en las redes sociales nos están elaborando algoritmos que nos pasan bombardeando cada vez que entramos a alguna red social en cuanto a los productos que nos sugieren consumir de acuerdo a nuestros gustos. Y es que esa es la única manera de combatir algo como esto, que viene en la tecnología, es definitivamente la educación financiera. Nosotros no tenemos educación financiera, a nosotros se nos acostumbra a consumir y a endeudarnos para poder consumir. Nadie saca esa regla simple: cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo ahorrar, porque el Estado no es el único responsable de mi pensión, es que cada uno de nosotros tenemos que aportar también, porque si le dejamos todo al Estado, entonces creo que no vamos a salir de mucho. Pero eso sobre el punto de
sobre las políticas, sobre lo que necesitamos, de verdad, ya que no nos lo da el Estado, pues entonces tenemos que comenzar a suplirlo nosotros. Esta educación financiera es fundamental para que no nos convirtamos o no continuemos, no repliquemos esta sociedad consumista que tenemos, ya que las redes nos están atrapando y somos el objetivo de todo tipo de comercio, somos el bien más valioso para el sistema capitalista en realidad. Entonces, sobre lo que decía el Lic Valdivieso, a mí me gustaría, yo de verdad no terminé de entender por qué en las reformas no se eliminó el inciso último del artículo 345 que dice que el presente tipo penal se castigará en concurso con otros delitos. Eso quiere decir que la pertenencia, la mera pertenencia sí es delito, pero tiene que estar aparejada a otro delito para ser castigable. Ese inciso, si lo que se buscaba con el régimen, es decir, para que hubiera una armonía perfecta, en mi opinión sí debió eliminarse o reformarse de alguna manera, porque lo está dejando amarrado el delito de agrupaciones a la comisión de otros delitos, así como está la ley de actos terroristas, que no se puede sancionar por actos por la mera pertenencia a la organización terrorista si no se comete un delito de la ley de actos terroristas. Y así podemos ver que se pueden mejorar todavía muchas cosas más. Interesante. Doctor. Bueno, yo quisiera sentar una premisa sobre los temas que siempre hablamos, y es el hecho de que la política es la principal enemiga de la legalidad. Es decir, que hay una contravención constante entre lo legal y lo político. Para resolver muchos problemas, la ley es un estorbo. Y es por eso que vemos a lo que se llama las arbitrariedades. Cuando estas arbitrariedades son positivas en sus resultados, viene una especie de connivencia con la comunidad que acepta esas arbitrariedades, precisamente porque no fueron previstas o estorban bajo los parámetros y moldes de la ley. Esto quiero dejarlo sentado porque obviamente constantemente se está cuestionando si algo que se hizo está en concordancia con el pasado o con los parámetros legales, ¿verdad? Y el mejor termómetro, como ya lo dijo al principio Marvin, que entiendo yo, de valorar la democracia es a través de la consulta constante de la opinión pública. Esto es muy importante. Hay una discusión doctor, sobre si eso de ser democrático, republicano y representativo deba de cambiarse lo último por ser participativo. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, lo que sucede es que participativo o representativo no lo parece, pero beneficia, digamos, el status quo y al establishment que hemos tenido por 200 años. Porque en la representación, usted me da a mí la representación y yo hago lo que quiero con esa representación. En concordancia con lo que usted supone que es mi voluntad. Exactamente, o sea, ni le pregunto. No, ni me pregunto. O sea, yo digo, a mí me parece que los que votaron por mí quieren esto, sí. y ahí vamos. Entonces, pero la participación implicaría consultarle a la gente constantemente sobre cosas importantes, no digamos de todo, ¿va? Pero de cosas importantes. Y hay ejemplos, por ejemplo, California, ¿va? Consulta de todo, ¿va? Sí. Suiza, consulta de todo. Hay experimentos donde lo mejor a veces es preguntarle a la gente siempre, sí, qué es lo que quiere para no ir acumulando lo que se llaman deudas históricas. Porque de repente, cuando vemos la historia económica de El Salvador, ¿qué dijeron cuando le quitaron los ejidos a los indígenas? En nombre del progreso, les expropian todas sus tierras para introducir el café. ¿Qué terminó eso? La población disminuyó cuando el café iba creciendo y iba concentrándose toda esa cantidad de dinero en unas solas manos. Pero usaron la ley de los ejidos, claro, la ley, diciendo, claro, aquel que no tenga dinero para cultivar el café tiene que dar sus tierras. Claro, este fue el sistema, ¿verdad? Porque decían que los indígenas eran haraganes y no ponían a producir la tierra. No tenían dinero. Pues claro, pero eran haraganes, decían, ¿verdad? Y no eran sujetos de crédito. Exactamente. Entonces, luego después, el problema de la industrialización, ¿verdad?
Sí. Dijeron, la industrialización nos va a sacar de la pobreza. Julio. Y no fue así. Pero La industrialización lo que provocó fue los cinturones de pobreza en la capital, los tugurios, las zonas marginales, ¿verdad? Entonces no, tampoco. Y la prédica de que la pobreza conduce... Hable, Julio. Eso sí, perdón, licenciado Valdivieso, eso sí. Las élites, durante todos esos procesos económicos que anunciaron que iban a ser el milagro económico salvadoreño, ellas sí quedaron grandes beneficiadas económicamente. Julio Valdivieso. Siempre ganaron mucho. A través de sus presidentes ladrones. Bueno, de todos los que pusieron, exactamente. Sí. Bueno, yo creo que, así como lo ha planteado Nelson, de que pareciera que el fin justifica el medio. No, yo en eso sí quiero ser consecuente con lo que yo he pensado. Para mí creo que el principio de legalidad es el que debe primar en el Estado. Es que no podemos ser de otra manera. Si la ley no autoriza, nadie lo debería de estar haciendo. Con solo que meridianamente se cumpliera el artículo 86 de la Constitución, este país fuera otro. Lamentablemente, esto no hacía ser desde muchos años, desde siempre. Cada funcionario que llega cree que él tiene la razón y esa es la que va a tratar de implementar. Si vivimos en un Estado de derecho, eso implica derechos y obligaciones, porque si no, entonces apaguemos la luz, pues si vamos a hacer lo que a mí se me ocurra o lo que yo pretenda realizar, creo que en eso no debería de ser. A lo mejor deberíamos de rescatar. Entiendo la practicidad con que el maestro lo quiere plantear y es correcto en un momento determinado, pero hay que entender una cosa. El funcionario solo tiene facultades cuando la ley expresamente le hace. ¿Por qué? Porque él administra. Julio, yo quiero aclarar una cosa. Yo no digo que eso es bueno, yo digo que eso es. Ahí está el punto. No es que sea bueno o malo, eso será es una realidad. Opinión de... Yo lo que estoy planteando que una objetividad. Lo que tú planteas es el deber ser. El deber ser es como tú piensas. Pero mira, si 10 mandamientos, que no son toda esa caterva de articulados de toda clase de temas, no se cumplen, ¿qué esperamos entonces de 240 artículos de la Constitución? Sí, me parece. Me voy a pausa, 7:30 y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Estar protegido, esa es la actitud. No te detengas. En Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito puedes pagar a tiempo tus cuotas de seguro Fedecrédito. Bueno, gracias a Sistema Fedecrédito, vámonos también a conocer cómo está otro sector de nuestras calles, especialmente en el sector de El Pedregal, zona que conecta también con áreas comerciales y sobre todo también la parte vehicular consistente, aquella que viene del sector de Merliot y que también va hacia ese sector. Así es que gracias a Sistemas Fedecrédito y especialmente a Seguros Fedecrédito, pues quiero decirle que estar protegido, esa es la actitud, no te detengas. En Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito puedes pagar a tiempo tus cuotas de seguros Fedecrédito. Estar protegido, esa es la actitud. No te detengas. En Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito puedes pagar a tiempo tus cuotas de seguro Fedecrédito. Bueno, vamos a continuar entonces. Tania, tienes la palabra. Sí. Julio, creo que te tenías que retirar también. Julio, tienes un compromiso. Quisiera disculparme aquí a los colegas, pero la verdad que tengo una audiencia a las 8 y saben... El tráfico. Marvin dice que le tienes miedo de debatir. Marvin dice que le tienes miedo de debatir un tema, dice que... No. ¿Ah? Miedo solo a Dios. Vaya. Te lo aclara, Marvin, ¿eh? No, está bien. Es bueno saberlo. Disculparme con no ustedes. le tienes miedo al diablo, dice. Sí, pues sí. Pero esto okay. yo te lo había planteado que podía ser a las 7:30. Así es. Así que
Les deseo suerte, me hubiera encantado terminar el programa para debatir. Al contrario, gracias a ti, Julio, siempre. Gracias. Sabemos de tu compromiso. Tania. Gracias. Sobre lo que dijo Marvin, que preferiría que dijera el artículo 86 de la Constitución participativo en lugar de representativo. Yo creo que los dos, Marvin, porque no podemos, es decir, la representatividad sí es necesaria, sin embargo también la participación ciudadana directa. Por ejemplo, y lo mencionamos muchísimas veces, una revocatoria de mandato para aquellos que no están cumpliendo con lo que prometieron, para aquellos que están haciendo mal cosas, para aquellos que se ha detectado que está robando. Nosotros necesitamos tener la oportunidad de revisar, no en 3 años o hasta en 5 años, cómo está funcionando o cómo está ejerciendo sus funciones un funcionario público, sino que debería de ser una oportunidad constante y permanente para todos, es decir, esa participación, y no solamente de la revocatoria del mandato. Aquí podemos hablar de más figuras de democracia participativa que es necesaria y que están contenidas en la reforma constitucional que se ha bajado el volumen, pero que nosotros vamos a mantener siempre vivo porque es necesario, es urgente. Es decir, esa bandera se trajo desde la misma campaña electoral. La reforma constitucional es urgente, sobre todo en cuanto a la elección de funcionarios de segundo grado. Y hay muchos temas de deuda que por supuesto no se van a solucionar ya, pero se tienen que sentar las bases y debemos ser muy inteligentes para reconocer que si se está haciendo o no. Creo que se están elaborando en este gobierno y nos han dado muestras que se elaboran políticas de beneficio para las mayorías, que es todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora, que se han elaborado políticas solamente para las minorías. Eso de los restaurantes y de los parqueos y los permisos, hay muchos que ponen el restaurante y después piden el permiso, pero ciertamente han habido muchas leyes en todos los temas importantes, sociales, económicos sobre todo, que los beneficios han sido siempre solamente para las minorías, en detrimento obviamente de las grandes mayorías, y qué es lo que se está invirtiendo, o por lo menos ha dado avisos muy claros este gobierno de invertir. En este sentido, lo de la participación o la representatividad, hay que aclararlo que es necesario o fusionar ambos conceptos, ¿verdad? Como dice Tania, pero el punto es que aquí ha habido una manipulación de las mayorías. Para ciertos temas se aducen por ejemplo, los conservadores o incluso Arena, cuando gobernaba, hablaba de la mayoría para ciertos temas de tipo social o moral. La mayoría no quiere esto y por lo tanto no se debe de aportar. Es lo que se dice. Aquí somos cristianos, entonces tenemos que tener leyes cristianas, ¿no? Por ejemplo. Sí, y eso se ha hecho. Y ahí se argumenta a la mayoría. Pero ahora, cuando el gobierno les dice, miren, es que hay una mayoría que quiere que se gobierne de esta manera, no, es que es la ley, sí, ¿verdad? Es el principio de legalidad, con permiso de nuestro amigo Julio Valdivieso. Es la ley, es la ley, es la ley. Bueno, vamos. Una ley que han dejado... Para precisamente, exactamente, para tener control. Cuando no me funciona la mayoría, yo la controlo por vía de la ley. Entonces, creer que no sabemos eso, quienes hacemos los análisis políticos, bueno, aquí estamos, a veces puede justificar porque la actitud del gobierno tiene que ser bastante autoritaria, pues, porque no estás hablando con gente que sea ingenua, estás hablando con gente que ha diseñado todo un sistema de leyes que si no me funciona la mayoría o no me funciona para cuando yo quiero, aquí están las leyes y con esto controlo a las mayorías y me salgo con la mía. O sea, vamos, eso es una realidad que ha funcionado así que siempre. Está acabando. Y que debería de romperse, y la única manera de romperse es precisamente la participación de la gente para que efectivamente digan en sí, en todo o no. Pero fíjese, doctor, que a usted le gusta la conferencia de Marvin, siempre. Siempre, sí, se acomoda. Siempre me voy bueno, lo veo hasta cómodo. Pues. Sí, se acomoda. A ver. Estamos volviendo al principio, como dicen, de valorar en qué se diferencia precisamente los perfiles de este gobierno. Y es en esto que acaba de mencionar Marvin, que algunas cosas superan los conceptos legales y por eso las minorías que han creado esos conceptos pretenden crear toda una conciencia general
que a su vez cree una animadversión al gobierno. Cosa que se frustra cuando vienen las consultas de las famosas encuestas y se mantiene a un nivel increíble, histórico, de un 98% de aceptación a lo que se está haciendo. Tal manera de que esa valoración, incluso hay una proyección, ¿verdad? Hay una proyección a futuro de que no habiendo oposición, ¿qué va a pasar en las nuevas elecciones? Entre los cuales ya se planteó la reelección del señor presidente. Y la oposición sigue sin poder tener un candidato que le haga peso. Ok, Tania. Eso quiero, sobre lo que están hablando, en realidad es importantísimo, porque la oposición, o las personas que se denominan oposición, los partidos que se consideran oposición actualmente, creo que ya deberían haber comprendido que la forma de actuación y de comportamiento, de conducta, de recibimiento de las políticas implementadas, sea que les parecen o no, deben cambiarla, deben moderarla, porque no se puede ni se debe ser oposición en absolutamente todo. Nosotros en este panel hemos hecho un esfuerzo por criticar de una forma constructiva y que permita mejora a las políticas que implementa el gobierno, pero eso no significa que vamos a continuar o a fomentar que se replique y que se continúe con esa polarización en la que estamos viviendo, en donde todo es negro o es blanco, olvidando todo ese matiz de grises que tenemos. Entonces nosotros no podemos ni debemos fomentar eso más, y la población debe comprenderlo, en el sentido que no se debe aplaudir todo, porque entonces vamos a perder nuestra capacidad de análisis objetivo y de buscar la mejora continua, que es lo que debemos aspirar. Debemos tener un ideal y estar conscientes que no se puede llegar al ideal de golpe, pero también debemos tener conciencia que las cosas que se hacen mal deben criticarse y deben mejorarse. Pero esa polarización no nos permite discernir. Entonces nosotros no podemos tener opciones, o no vamos a tener opciones ni en estas elecciones ni en las siguientes, si la dinámica de los que se consideran oposición no cambia. No está todo mal, así tampoco está todo bien. En este momento, por ejemplo, eso de la polarización que habla, ¿cómo se llama? Que habla Tani, que creo que tal vez aprovechas la oportunidad. En este momento hay un tema que ha polarizado al país y que por lo tanto uno debe de ser prudente a la hora de hablarlo, ¿verdad? Porque meterle más leña al juego, al tema puede generar una serie, digamos, de animadversiones, de que no se diga lo que la gente quiere oír que se diga desde los paneles o desde el análisis. Y en ese sentido creo que hay que ser bastante responsables a la hora de enfocarlo. ¿Habrán medios que lo enfocarán? Sí, ¿verdad? Habrán otros que no, y es normal, porque la polarización, que es lo que provoca, ¿verdad?, a veces de parte de algunos periodistas que han agarrado enemistad con el gobierno y que no plantean objetivamente un tema, sino que lo hacen a pesar de ser cierto, por entrar en ese conflicto con el gobierno, pues muy poco hacemos algunos si nos metemos a participar en un bando de la guerra. Hay que analizarlo, por supuesto, pero no polarizando. Todo porque estás bajo un régimen de excepción. Claro, y no polarizando más el tema. Bajo un régimen de excepción que, a manera de aclaración, que no me la están pidiendo, nosotros como medio de comunicación hemos sido responsables, sobre todo por aquellas figuras que contempla el régimen de excepción, que es el tema de la abstención para el abordaje de comentarios o informaciones o publicaciones que incluyan grabaciones, transcripciones o señalamientos alusivos a el tema que tú estás abordando. Y esa es una aclaración pertinente que la quiero dejar bien en clara para nuestros televidentes, claro, a la hora de estarse preguntando que por qué no lo abordamos. Este medio de comunicación es responsable, este servidor es responsable, sabemos que tenemos un régimen de excepción y por tanto este tipo de situaciones no queremos caer en aspectos meramente ilegales, ¿verdad? Sí, es correcto. Así es que como abogado usted me estará dando la razón en ese sentido, porque ahí hay figuras restringidas en esta normativa vigente y sobre todo en este momento en el que las autoridades impulsan un ataque frontal contra la delincuencia. Así es que aclaro este aspecto para aquellos que en algún momento están diciendo de que no se aborda este tema, sino que estamos tratando la manera de ser respetuosos del régimen de excepción que se mantiene. Compartimos con usted. Muchas aunque gracias. no nos guste, como dijo aquel. ¿Sí?
ese concepto de apego a la legalidad. Sí. Y de apego a también una política, porque obviamente habrá intereses en perjudicar lo que se está haciendo, a través de cualquier maniobra cierta o falsa. Así es. Ok, aclarado este punto, vámonos 7:45 a una pausa y cuando regresemos, miren, hay otra cuestión que me parece muy interesante, que midamos un poco, si es necesario establecer más estrictas las medidas antiinflación que está teniendo el país, porque sí se ha traído un encarecimiento en el costo de muchos productos y el combustible sigue hacia arriba. Perdón, doctor. Eso que Sí, estás no, yo diciendo, quiero avalar esto en este sentido. Mire, yo creo que muchos de los precios y de las cosas que han sufrido ese aumento son productos más de la avaricia y de la ambición, ¿verdad?, de aquellos que detentan esos productos, que de una realidad económica. Que dicho sea de paso, yo tengo mis conceptos propios sobre la llamada inflación, ¿verdad? Okay. Ese es un esquema provocado por el sistema capitalista a efecto de superar crisis constantemente. Interesante. Tania, ahí vas a decir un punto antes de irnos a la pausa. Sí, solo sobre lo que estás mencionando, por ejemplo, este es un tema que sabemos que estamos en una pandemia, pospandemia, como consideremos, que además hay una crisis mundial, pero que, por ejemplo, las medidas que toma el gobierno por estas personas que se consideran oposición no se reconocen y al contrario lo que hacen es atribuirle la responsabilidad al gobierno de lo que está sucediendo en cuanto al encarecimiento de algunos productos de la canasta básica o de otros en general. Entonces, esas posiciones tan contrarias, permanentes, aun cuando no hay razón, es lo que impide que se construya una verdadera oposición. Así es. Bueno, vámonos a la pausa, 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias también. Bueno, y hablando de Estados Unidos, también otro tema que se nos queda pendiente es que ha habido una flexibilización en torno a Venezuela. A Venezuela y Cuba también. Ha incrementado el número de visas y también vuelos comerciales, ¿verdad? Hay algo que hay que decir en esto. Pero vámonos al tema, pero lo de la vamos al tema exterior, del costo de la política exterior de este gobierno, que ha cambiado, ha girado en torno a cómo se venía comportando el país históricamente. Y esto es otro tema que también mucha gente no logra dimensionarlo en el país. No sé si ustedes se recuerdan, los pasaportes durante los regímenes militares tenían un listado de países a los cuales el pasaporte no era válido, ¿no? No era que no se podía, no era válido y por tanto no podíamos ir a esos países, que eran generalmente todos los países de línea socialistas, ¿no? Pues hemos pasado de que, como decía Waldo Chávez Velasco, que la política exterior salvadoreña era decirle al embajador de la ONU, de la OEA, que votara igual como votaba el embajador de los Estados Unidos, y que todo lo que él dijera, pues votáramos igual. Hemos pasado, o sea, eso está documentado, lo que acabo de decir. Hemos pasado a un país que ha entendido, primero, que debe de sumarse a esta corriente, que es lo que está pasando en el mundo, que ya no es unipolar, sino que es tripolar, ¿no? O sea, ahí están otros actores, que es parte de lo que estamos viendo en el conflicto internacional y obviamente económico. Pero lo interesante de esto es, por el caso de la cumbre de Los Ángeles, lo que tú acabas de mencionar, es que el presidente Biden lanza esta invitación y decide excluir a 3 países, ¿no? Entonces, Venezuela no va, pero está claro, pero ¿qué es lo que sucede? No se esperaba la reacción de América Latina en el sentido de que, por ejemplo, le dijeran, no, espéreme, ¿verdad? Si es que no vamos todos, no es Cumbre de las Américas. Y ves que ahorita la principal potencia en América Latina es México, que de paso es su vecino, porque Brasil está ahorita en una situación complicada, Argentina pues tampoco es, que son los otros 2 países importantes de la región. Entonces le dice a México, bueno, mire, la verdad es que yo voy a mandar al canciller. No lo voy a desairar, pero yo no voy a ir, va a ir el Marcelo Ebrard para que nos represente, pero si no va todos los países, yo no voy. Se suma el CARICOM, que son como 17 países, que le dicen, bueno, pues nosotros, como no va Cuba, pues no va el CARICOM tampoco. Tampoco. Luego se suma Bolivia,
y finalmente Honduras. ¿Verdad? Entonces, El Salvador no ha hecho nada, no ha hecho ni que va a ir ni que no va a ir, ha sido invitado El Salvador, pero sin que El Salvador se meta. Nicaragua dijo, ¿verdad?, que no le interesa. Sí, claro, o sea, pero sin que El Salvador se meta, digamos, en ese pleito, América Latina ha hecho que Biden retroceda, ¿verdad? Y yo lo decía, ¿te acuerdas? El viernes ha sido un fracaso diplomático para la administración Biden, porque ¿qué ha tenido que hacer para contentarse con América Latina? Reducir las sanciones a Venezuela y a Cuba. ¿Tú crees que por ahí ande la...? Por supuesto. Es decir, no me vean tan mal ahora, voy a reparar este daño. Exactamente. Se llama en política control de daños, ¿verdad? Okay. Para tratar ahora, de hacer... Pero el presidente de Guatemala no va a ir porque le están cuestionando la elección de la fiscal Porras. No, bueno, claro. O sea, es que acuérdate que Biden, y ha dicho... la administración Biden tiene problema con el Triángulo Norte, ¿verdad? Por eso, pero también claro, ha dicho que no va a asistir, dice. Entonces, esto también lo que demuestra es que si hay una Europa genuflexa, que le dice amén, pues Europa hoy parece países bananeros, ¿verdad? Sí. Que le dicen sí, que si la administración baile, dispárese en el pie, dispárese. Arme guerra con Rusia, la armamos. Sí. Sanciones, si no le compren gas, no, cómpremelo a mí 40% más caro, si métale más impuestos a su gente, sí. Entonces parece ser que Europa, que está diciéndole que sí a todo, doctor, pues América Latina le ha dicho, mire, perdóneme, pero verdad. Veamos, doctor y Tania. Yo quiero insistir en esto, que creo que es más importante, porque al fin y al cabo todos estos temas de geopolítica internacional, de alguna manera, a la generalidad de este pueblo, que ya definimos, que va al día, lo más importante es qué se puede hacer con dos problemas: el agua, el servicio de agua, que lo están cobrando, lo siguen cobrando como en el pasado sin prestarlo, lo cual es una estafa, ¿verdad? Y segundo, los precios y su justificación. Aquí supuestamente hay una Procuraduría... Defensoría. O Defensoría del Consumidor, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que tienen para valorar, para auditar, en razón de qué? Y sancionar. Y sancionar en razón de qué. La canasta básica, que debería estar exenta de IVA, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque este pueblo está vacunado con 100 y pico de impuestos que reducen el valor de su salario a ínfimo, que lo hacen caer en un endeudamiento permanente a través de los créditos de plástico, que a su vez tienen intereses leoninos y inmisericordia, y que gracias a algunas acciones que esta asamblea ha realizado, como es la supresión del cobro de membresía, que tiene un paralelismo con la famosa matrícula escolar, que no tiene un contraservicio por el pago de esa matrícula. ¿Cómo es que usted, para entrar a someterse a una educación, tiene que pagar matrícula? ¿Qué justifica la matrícula? ¿El honor de entrar a un sistema? No, es parte del negocio de sálvese quien pueda en este país. De acuerdo. Tania, tus reflexiones ya casi finales, porque llegamos Yo no me quiero ir sin reconocer el acuerdo que se acaba de, uno de los 5 acuerdos que acaba de mencionar el ministro de Trabajo, que el otro año entran en vigencia por la OIT. Quedan deudas, sí, de las comunidades indígenas. Sin embargo, en cuanto al tema del acoso laboral en el trabajo, a mí me parece que es un punto bastante importante, sobre todo para nosotras como mujeres que nos hemos visto obligadas a normalizar en cierta medida en todos los ámbitos de nuestra vida, especialmente en el trabajo, en el ejercicio de nuestras labores diarias, el acoso sexual. Yo creo que es el artículo, el 190 fue, ¿verdad? El 190, si no me equivoco. No recuerdo cuál sí, el 190. Es, pero realmente es importantísimo, porque no es justo que hayamos tenido que normalizar por la eternidad de nuestra existencia el acoso laboral en nuestros lugares de trabajo y en ninguna parte, en ningún ámbito de la vida. Y de verdad que yo aplaudo esta medida, que lamentablemente hasta el otro año va a entrar en vigencia, pero era una deuda histórica, al igual que lo sigue siendo de la comunidad indígena. Pero de verdad, ninguna mujer en ningún ámbito de la vida debe tolerar este tipo de acosos, nunca.
Nunca, siempre hay que denunciarlos y el Estado tiene que proporcionarnos las herramientas necesarias para hacer uso de ellos. No abuso. Okay. No abuso como se hace de la ley en muchos de los casos. Sin embargo, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de obligar a que se nos respeten los derechos que se nos han venido violando por mucho. Así es, en efecto, también. Así es que el tiempo se nos fue. Yo quiero agradecerles y el que nos hayan permitido a nuestros televidentes, siempre con la comprensión y la aclaración pertinente que hacía en cuanto al abordaje de las temáticas. Ya hice hincapié en las razones por las cuales en su momento hay informaciones que pueden ser tratadas basadas en investigaciones, supuestas investigaciones o grabaciones que nos limitan mucho el régimen de excepción, ¿verdad? Así es que Mire, muchísimas gracias, doctor, le agradezco mucho. Solo quiero A Tania. sí, aunarme a Tania en la felicitación al señor ministro de Trabajo, porque ha aperturado también otras oportunidades de trabajo en otros países diferentes a los Estados Unidos. Así es, ha abierto un poco el camino. Entiendo, bueno, estuvo ayer antier y me dio primicias de que también se está pensando Italia y Francia, sí, que podrían ser países que pueden acoger temporalmente a salvadoreños para trabajar en estos países. Qué bueno, como usted dice, trasladándole esa felicitación de parte suya. Gracias, Marvin. Buenos días. Te agradezco muchísimo. Y gracias también a ti, Tania, como siempre. Te esperamos tenerte pronto acá, Tania. Solo risa le da, ¿verdad? No le gusta meterse con... Prefiere llevarse el set a la biblioteca y no, sí, de su casa y no venir para acá. Para la próxima ya la vamos a convencer. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.